A fines de los años 70, el MIR decidió el retorno de sus militantes a Chile. Mi madre decidió retornar, pero no podía llevarme con ella, porque debía hacerlo clandestinamente. Me explicó que debíamos separarnos, que yo me quedaría en un proyecto de vida comunitaria, con muchos niños, al cuidado de padres sociales. Juntos formaríamos una gran familia, llamada Proyecto Hogares. Bueno, hice este documental porque yo creo que por una necesidad personal de reencontrarme con una historia que por mucho tiempo había quedado un poco guardada en mi vida, habiendo estudiado comunicación audiovisual y queriendo de alguna manera empezar a buscar cosas que uno pudiera decir. Me hizo falta, de alguna manera, el contar esta historia. Bueno, esa fue otra de las elecciones, en cierto modo, ¿no? En Chile todavía no se cuentan muchas cosas, pero la producción que hay sobre eso generalmente está contada por lo que se llama la primera generación, que es la generación que convivió con los hechos y que de alguna manera la cuenta de una manera también en tercera persona, muy políticamente. Yo soy parte de esa generación que vivió eso, pero siendo niña. Por lo tanto, el vínculo con toda esa historia es mucho más emocional, independiente que yo haya podido hacer una elaboración política o racional, pero finalmente tiene una fuerza más bien en el corazón sobre cómo uno la vivió, y a mí me parecía importante en el fondo hacer ese vínculo entre lo político y lo personal, entre lo público y lo privado. Y si bien al principio me costó mucho tomar la decisión de tener que involucrarme tan fuertemente dentro de la elaboración de la película, igual sentí que eso era lo que era necesario para realmente hacer lo que yo quería que se produjera, que era en el fondo hacer ese vínculo entre esas dos cosas. Sí, yo siempre entendí por qué mis padres hicieron esto. Yo creo que eso es algo que es más o menos transversal a todos los niños que convivimos en el Proyecto Hogares, sobre todo los que teníamos cierta edad, ¿no? De cierta edad hacia adelante. En ese momento yo creo que además particularmente yo tenía una experiencia previa que estaba muy marcada por un hecho más violento, que es el secuestro que yo tuve de niña en Chile. Por lo tanto, también en mí, como en lo que yo había elaborado a partir de eso, que es lo que puede elaborar un niño en relación a ese tipo de cosas, había una gran explicación sobre el bien y el mal, sobre las personas que hacen el mal y las que hacen el bien, y por lo tanto el entender que mis padres quisieran colaborar para que en el fondo esas cosas cambiaran, para mí era bastante comprensible desde mi vivencia, ¿no? Yo siempre no solo lo entendí, sino que también de alguna manera a mis 9 años también me sentí como partícipe de tratar de cambiar eso, a través de la convivencia en este proyecto, a través de la comprensión de lo que mi madre me transmitió, con que en el fondo este no era un proyecto solo para dejar a los hijos porque los padres se iban. Sí, esa fue la excusa en el fondo, ¿no? Eso es lo que ella planteaba, ¿no? Pero sino que más bien este era un proyecto también como para buscar nuevas maneras de generar lazos afectivos, de convivencia, generar comunidad en el fondo. El tema, yo creo que más bien de lo que se produce en el fondo es que eso es derrotado, ese proyecto político es derrotado, y por lo tanto cuando en nuestra generación se vuelve a Chile, la mayoría volvimos a los 18 o 20 años, alrededor de esa edad, nos encontramos primero con un país que evidentemente no tenía absolutamente nada que ver con lo que en algún momento habíamos generado, pensado, esperado que fuera, ¿no? Hay una gran dicotomía entre que para casi todos nosotros esto fue de alguna manera
lo más maravilloso que nos ha pasado, pero también lo más terrible. Entonces convivir con esas dos experiencias y tener que transmitirlas es muy complejo. A veces uno dice cosas muy bonitas de la historia y por otro lado también tremendamente dolorosas, ¿no? O pensar también incluso que hay hoy día en el mundo muchas personas dejan a sus hijos porque tienen que emigrar económicamente, porque tienen simplemente que buscar cómo vivir, y eso también al final genera ciertos traumas y faltas en el fondo en la niñez, ¿no? Recuerdo que fue una pequeña odisea, ¿no? Estábamos en un lugar, después tomábamos un bus, nos íbamos para otro lugar, estábamos un tiempo. Me molestaba que hubiese un espacio tan grande con tanta gente cuando yo necesitaba mis 4 muros y no quería estar ahí, no quería. No, no, el que soñaron mis padres definitivamente no. Mis padres soñaron con un país que tampoco es lo que fue la Unidad Popular ni el momento en que estuvo Salvador Allende en el gobierno, pero de alguna manera era un poco la continuación de ese proyecto político. Chile hoy día es un país tremendamente desigual, con unos niveles de pobreza muy grandes. Es un país con una tecnología enorme y con demasiado acercamiento al consumo. Algo que ocurre en la mayoría del mundo y que lamentablemente de todas maneras no es lo que uno quisiera ver, digamos, como sociedad. Eso no sería posible, desde mi vivencia no es posible. Yo hoy día también tengo 2 hijos. Este documental yo creo que en gran medida también está muy motivado por mi maternidad. Es imposible poder hoy día pensarlo porque no estamos, pero ni remotamente cercanos a un contexto histórico similar. Por lo tanto, yo nunca me voy a tener, no creo que en mi vida me tenga que enfrentar a un tipo de decisión de esta naturaleza. Cuando llegaron ustedes, se instalaron ustedes, el edificio cobró vida, había luz en los apartamentos que estaban habitados. Han pasado años para todos nosotros. Ese sigue siendo el edificio de los chilenos. Sí, el edificio de los chilenos. Ese no tiene otro nombre, el edificio de los chilenos.